5 curiosidades de Argentina probablemente no conocías. ¿Miserable? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Italianos, donde Argentina fue uno de los países con mayor movimiento migratorio hacia adentro. Entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Como muchos se podrán imaginar, dándole un vistazo a los apellidos de sus actuales habitantes, la mayoría provenían de Italia y España. En 1920 más del 50% de los habitantes de la capital habían nacido fuera del país. Actualmente Argentina cuenta con más de 1.500.000 de italohablantes, siendo el segundo idioma más hablado del país. Si viajan por el país verán incluso anuncios de partidos políticos en italiano, algunos pocos. A su vez, Argentina cuenta con la quinta comunidad judía más grande del mundo, población que supera los 200.000 habitantes, y cuentan con más de 50 sinagogas solo en la ciudad de Buenos Aires. Al igual que en el resto de América, la población afrodescendiente proviene en su mayoría de la trata de humanos esclavizados durante la conquista española. Durante muchos años la población afro llegó a ser más de la mitad de la población total en algunas provincias. Actualmente se calcula que solo un 0,4% de la población argentina es afrodescendiente. Este descenso en densidad se debe, entre otras cosas, a la epidemia de fiebre amarilla a finales del siglo XIX y al uso de la población negra como carne de cañón durante la guerra con Paraguay. Por otro lado, Buenos Aires en concreto sufrió de 4 epidemias de fiebre amarilla, la última la más devastadora, en la que hubo días en los que morían más de 500 personas. ¿Te lo puedes imaginar? La mayoría de los muertos fueron inmigrantes, y se contabiliza un total de más de 14.000 muertes por fiebre amarilla solo en la ciudad de Buenos Aires. Hasta ese momento la ciudad no contaba con un sistema de drenaje y existían focos de alto riesgo como los llamados conventillos, generalmente superhabitados por inmigrantes provenientes de Europa y afroargentinos, de allí que fueran estos dos grupos los más afectados por la epidemia. Desde entonces se tomaron medidas urgentes en la mejora de las condiciones de higiene de la capital, entre las cuales se encontraba la construcción de cloacas y desagües. Que el Río de la Plata, que pasa entre otros por Buenos Aires, es el río más ancho del mundo. El río está formado por la unión de los ríos Paraná y Uruguay y ostenta el título con su ancho máximo de 219 km. Lamentablemente su estado deja mucho que desear y sus aguas están altamente contaminadas. Debido a la cercanía con la capital, es uno de los ríos más contaminados del planeta y está prohibido bañarse en él. Dudo que alguien quisiera. Para los que no lo sabían, el pico más alto de la cordillera de los Andes, y por lo tanto del continente americano, es el majestuoso monte Aconcagua, de 6,959 metros de altura. Es el punto más alto de todo el hemisferio sur, y tal y como se imaginan se encuentra en Argentina, más concretamente en la provincia de Mendoza, muy cerca de la frontera con el vecino Chile. Como apunte, algunos dicen que se trata de un volcán activo. Hay ciertas dudas al respecto. Es por supuesto uno de los atractivos turísticos del país. Como dato curioso, dentro del dato curioso, es interesante saber que a 5,300 m de altura se encontró un enterratorio ritual inca del Capac Cocha. El cuerpo data del periodo inca y fue encontrado junto con objetos de oro y plata en la Aconcagua. Es una montaña ubicada en el departamento Las Heras, en la provincia de Mendoza, en el oeste de Argentina. Integra la cordillera principal, la cual es un componente de la cordillera de los Andes. Con una altitud de 6.960 msnm, uno es el pico más eminente de los hemisferios meridional y occidental, el más alto de la Tierra después del sistema de los Himalayas, Asia, y, por tanto, la cima más elevada en América.
El cancán a la cerveza local más consumida es la Quilmes y fue fundada por un inmigrante alemán en 1890. Debe su nombre a la ciudad donde fue fundada, Quilmes, situada en la provincia de Buenos Aires, que a su vez es una de las ciudades más antiguas del país, fundada en 1666, y debe su nombre a la tribu de los Quilmes, parte de la etnia pasioca que hablaba el cancán. El cancán lamentablemente es un lenguaje que se perdió por completo en su manera hablada. Sin embargo, la palabra Quilmes significa entre cerros, y en la actualidad quedan apenas unos 200 descendientes directos de estos, y siguen practicando sus oraciones a la Dorada.